Bueno, pues nada, que lo voy a hacer yo con Enrique, más que nada porque no caemos tres. Entonces, como yo llevo todo el día con el perro, pues más bueno, y más no se cae con el perro está aquí, pero más está ahí por si acaso necesita el perro un poco de asistencia. Así que nada. Eh, ahí voy a poner. Mm, bueno, voy a contaros un poco, claro, porque estamos haciendo podcasts y eventos por ahí fuera, pero esta sesión es un poco para introduciros a Enrique. Porque yo creo que esa es una parte importante de nuestra vida, como mi abuelo, bueno, como mi padre adoptivo. Mm. Y, y quiero contaros un poco por qué lo estamos metiendo aquí con todo el tema este en Tantra. ¿Vale? Y luego le voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Quién ha visto el podcast? ¿Habéis visto el podcast? Vale, he visto podcast bastante, vale. Bueno, pues voy a hacer como una especie de entrevista también, pero un poco más íntima aquí, enfocada a la vía, para que les conozcáis mejor también, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezó lo nuestro, Enrique? ¿Cómo empezó lo nuestro? Pues que organizó un taller y apareciste por allí y bueno, pues fue un encuentro mágico. Yo tenía una hernia, tenía un dolor aquí en la pierna y tú me trajiste medicación, buena morfina para relajarme y empezamos a crear una amistad y a hablarme Él me llamaba, de la escuela. él me llamaba DJ. Yo lo para dice, tú eres un DJ, ¿verdad? Tú eres un Y yo le DJ. decía, Enrique, no soy DJ. Tengo una escuela de sibaísmo. Y dice, tú eres DJ. Y él me llamaba DJ, da igual. Yo era el DJ del asunto. Estaba bien. Pero bueno, el caso, todo empezó realmente, para mí, claro, pues yo en realidad soy un friki de esto, a mí me gusta el sibaísmo, me gusta la consciencia, me dedico a eso. Cuando empieza el taller Enrique y dice, un poco lo que digo en el podcast, ¿no? Que dice, mira, la voz es conciencia y vibración, ¿no? Que Y es energía. y energía. Bueno, Mm, para nosotros vibración es energía, es lo mismo, conciencia y energía. mm. Y entonces fue como, wow, o sea, está hablando en el mismo idioma, porque es verdad que hay mucha gente, pero yo creo que en el mismo idioma solo hablamos tú y yo. Bueno, sí, tú y yo, de lo que pasa es que hicimos muy buenas migas. Estuvimos, pero con la demás gente también nos entendimos. Tú también te entendiste con la otra gente. Bueno, sí. Sí, o Vale, sea que bueno, luego. pero bueno, el caso. Que, pues eso, Enrique, vale. Entonces, claro, yo voy a explicar a vosotros primero 5 o 10 minutos. Claro, que nosotros que impartimos la enseñanza, ¿cómo, o sea, cómo decirlo? O sea, lo impresionado que me quedé con el taller de Enrique y por cómo casa con la enseñanza, ¿vale? Por cómo casa con la enseñanza. Entonces, hay dos teorías ibaitas, hay dos puntos de vista sobre la conciencia, porque ya sabemos que si vemos en todo puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista de lo mismo, ¿no? Y hay dos puntos de vista que es que, claro, Enrique es como más no dual que la no dualidad, porque yo puedo explicarlo y al final todo está significado, pero Enrique va directamente a la vibración, ¿no? Y limpia a través de la vibración y te guía a través de la vibración. Y eso, claro, eso es como que, ¿no? Tener esa habilidad es como muy bestia, ¿no? Entonces, hay dos teorías ibaitas que respaldan el trabajo de Enrique. Una es la escuela Spanda, ¿vale? Que ya hemos visto el Spanda Karika y el Spanda Sandoja, que dice que todo es conciencia y vibración. Esa vibración, ese sonido sin sonido, esa vibración sin vibración, ¿no? Es el Spanda. Hay dos tipos de Spanda. Está el Vivesa Spanda, que es el Spanda que todo el mundo vive, ¿vale? El mundo diferenciado, toda la vibración de las cosas. Y luego está el Samanya Spanda. El Samanya Spanda es el Spanda que es no diferenciado, ¿vale? Que está en Nirvikalpa, ¿no? O sea, está antes de los conceptos, antes del pensamiento, antes de la interpretación, hay una vibración. ¿Vale? Es una vibración que es continua en todo el universo. Entonces Enrique, ahora nos contará, porque le voy a interrogar, pero trabaja con las dos vibraciones. O sea, te puede llevar de una a la otra, ¿no? Eso es como yo lo entiendo. Luego también hay una teoría que no hemos llegado a ella específicamente. Creo que en los Sutras sí se habla de ella, pero también está muy descrita en el Tantra Loka más adelante, que es la teoría del Vak, de la palabra, ¿no? De la palabra, del sonido, la teoría del sonido. Y donde dice lo mismo, que hay un sonido supremo que crea la realidad, que es la Shakti, ¿vale? Eh, claro, si todo es vibración, todo se puede escuchar, todo se puede sentir, ¿no? Y esa vibración crea toda la realidad, ¿vale? Y esa vibración tiene mucho que ver con el concepto de Vimarsa, ¿vale? Vimarsa es, cuando tienes una experiencia de despertar, puedes tener una experiencia de despertar de dos tipos.
tú puedes sentir la consciencia, o sea, tú puedes observar algo y sentir la consciencia desde fuera, o puedes sentirla desde dentro. Desde dentro significa que tú eres al mismo tiempo sujeto y objeto. O sea, que tú tienes una experiencia de despertar, pero tú estás sintiendo que la realidad la estás creando tú. Tú te metes en la creación de la realidad, ¿no? Y eso es Vimarsa. Y eso está conectado con la teoría de la palabra, ¿no? O sea, de la voz. La voz suprema. ¿Vale? Y bueno, pues claro, pues eso. Pues Enrique trabaja eso. Ha llegado a las mismas conclusiones que los textos por su experiencia, a través, porque él era antes pues, profesor de voz, como tú llamas al uso, y como estaba muy interesado en el despertar y en el desarrollo personal, pues dijo, ¿cómo puede servirme esto? ¿No? Entonces ha llegado al mismo sitio. Y de ahí viene por la colaboración que estamos haciendo, porque a mí me fascina. ¿No? Me fascina que pueda hacer eso directamente con la vibración. Yo ya me callo aquí, ¿vale? Y te voy a interrogar. Dale. Venga. Bueno, yo estoy muy interesado en una cosa que me dijiste, que me lo dijiste así un poco de pasada, pero que no sé si lo desarrollaste mucho. Yo quiero que me expliques el proceso ese desde que tú dices, vale, yo me dedico a la voz, quiero saber si la voz me puede llevar a despertar. ¿Cómo fue el proceso ese de empezar a indagar con la voz? El proceso energético que tú vives desde, pues eso, de irte a tus demonios, de repente, cómo se transforma la experiencia, cómo empiezas a coger más sensibilidad de las cosas. O sea, ese proceso hasta que tú pues tienes un cierto dominio de la voz. Pues es como de una forma racional es totalmente incomprensible, pero la vida te va llevando a ello, ¿no? Entonces, eh, yo tenía un interés por la voz, desde el punto de vista artístico, a través del canto, a través de la actuación y todo esto. Y al principio, fíjate qué curioso, cuando yo era así jovencito y empezaba a hacer mis primeras cosas de teatro y de creación y demás, siempre estaba falsificando mi voz, o sea, mi timbre vocal, porque no me gustaba. O sea, como que yo quería encontrar como una especie de voz perfecta, una voz bonita, y cuando me di cuenta de que eso no existía y que era absolutamente narcisista, pues como que rechacé el tema de estar siempre buscando la multiplicidad de las voces que puedas tener, ¿no? Como que empecé a aceptar mi propia voz, pero el cambio real fue porque estás buscando un cambio vital o necesitas un cambio vital. Y entonces hay un inconformismo dentro de ti, hay una revolución dentro de ti. Y a través de estas revoluciones cuando se manifiestan pues tus deseos más primitivos, tus deseos más íntimos. Y yo siempre me preguntaba a mí mismo si la voz, porque lo había experimentado con la respiración holotrópica, si la voz podía ser una herramienta de sanación. Y entonces siempre me lo planteaba porque sentía como complejo cuando veía que personas trabajaban. Fíjate, curioso, ¿no? Hasta en esos lugares sentía complejo de ver cómo se podía trabajar con sustancias enteógenas, cómo se podía trabajar con la meditación y se podía llegar a lugares muy altos de conexión con el ser. Y entonces me planteaba si la voz podía ser una herramienta de sanación también, o de unir el cuerpo, mente y espíritu en una sola dirección. Entonces, pues me sucedió en un proceso de 6 meses y fue un cambio en el que yo empecé a escuchar lo que son los armónicos y digamos que se abrió muchísimo mi oído y empecé a percibir y a sentir lo que era la propia vibración que se manifiesta en lo que se llaman armónicos, que son como si fueran la parte más, como el átomo del sonido, como la célula del sonido. Es como si pudiéramos imaginar que hay sonidos muy sutiles que están ahí. El oído humano puede llegar a oír hasta 16.000 hercios o a como mucho 17.000, pero los animales ya sabemos que pueden oír hasta 150.000. Bueno, pues el caso, algunos de ellos. Entonces, el caso es que yo empecé a escuchar esos armónicos y empecé a escuchar esa vibración sin, sin ser consciente realmente de qué me estaba pasando. Pero sí que había pedido eso muchísimo, el que la voz, que era la voz por qué se utilizaba la voz desde un punto de vista chamánico desde el principio de los tiempos y cómo la voz era un elemento importante dentro de lo que eran los elementos rituales. Y entonces, bueno, llegó como una losa que fue a través de mucho pedir, pero también en el momento más inesperado en el que, bueno, empecé a oír De mucho y a pedir, manifestar. de mucho pedir. Oye, claro, es que luego cuando lo escuchas a este hombre, claro, ¿qué os llevo diciendo yo? ¿Y qué os he dicho en el retiro del tema de la devoción? Claro, Mm. este hombre le cae eso por devoto. ¿Qué opinas de la devoción? ¿Qué es la devoción para ti? Bueno, para mí la devoción es la entrega, es la confianza primordial.
Entonces, de creer que hay una inteligencia superior, universal, que está ahí, y entonces tienes que creer en esa entrega. Yo lo llamo, en el mundo de la voz, le llamo el intento, el intento. Como decían también los chamanes del antiguo México, ¿no? Hablaban del intento, que es más profundo que la intención esencial. Esto liga directamente con lo que se llama devoción. Pero en el mundo de la vibración es el intento, la energía que tú depositas a ese sonido, a esa voz, que está a un nivel microcósmico y macrocósmico, a un nivel celular y a un nivel universal. Entonces es entregarte a esa, a esa vibración o a esa inteligencia universal, a esa devoción. Entonces, sin ningún nombre, solamente con... Claro. Mm. Claro, o sea que tú tienes te dedicas a la voz, te fascina la voz y quieres encontrar como la vía, o sea, como el camino que esté cerca de Dios para la voz, ¿no? Lo alineado con la conciencia realmente. Se lo pides y te lo da. Sí, pero el camino no es fácil nunca, o sea, porque empiezan a suceder cosas alrededor de tu vida que te van marcando eso y también te empiezas a soñar, a tener sueños que te van anunciando cosas que te van a pasar, o sea, no es fácil el camino y entonces empiezas a dar un taller normal de voz, ¿no? Entonces pues, de repente empiezan a surgir sonidos o armónicos, empiezas a oír cosas que antes no oías, crees que te vas a volver loco, tienes miedo a la locura, tienes miedo a la absoluta confusión. Y, y ante esa primera manifestación que puede suceder o ante ese éxtasis que viene de dentro y de fuera, o esa unión del cielo y la tierra, hay un segundo postulado que sería la entrega, que sería el amor. O sea, si tú haces un trabajo, tienes que entregarte al 100% a ese trabajo, a esa entrega, porque el sistema celular que yo le llamo de esa otra persona se va a reconocer esa entrega. No se trata de algo mental, sino de algo absolutamente vibracional o energético. O sea, en primer lugar es la manifestación, que es la cualidad que tú tengas, el don que tú tengas, y en el segundo lugar es que en que en ese trabajo, en esa cualidad, te entregues con ese amor. Y eso te hace llorar mucho tiempo. Porque no, lo más difícil que hay en esta vida es la aceptación de lo que somos, la aceptación de dónde venimos, para poder comprender que somos también una gota de divinidad en el océano del universo, una gota muy hermosa y muy grande. Entonces, darte cuenta de eso te hace llorar, pero no lloras de tristeza, sino de liberación, de gozo y de soltar penas, pero de una forma absolutamente gozosa. Pero eso sí, no sabes por qué, pero no puedes parar de llorar. He leído y he visto gente que ha entrado en estados de trance a través de eso y se sufre también. Pero bueno, llega al cuerpo, a un cuerpo sensible. A un cuerpo sensible me refiero que en ese campo electromagnético, en ese campo de la vibración tiene una inteligencia que responde a la inteligencia universal que llega a ti y te transmite a través de un lugar que no es racional, pero que sí es emocional y que sí es, y que es, como yo le llamo, es la intronota, que va más allá de lo que es incluso mente y emoción. Llega a un lugar que te unifica, que te equilibra. La dualidad desaparece, aunque sea por segundos. Sí, luego es un parpadeo, ¿no? Ok, ¿qué más te tengo que preguntar? Vale. Cuando tú trabajas con las personas, Mm, claro, tú has vivido el proceso, ¿no? Tú has vivido el proceso, entonces tú mm, ves a las personas y tú ves que cada persona está en una etapa del proceso, energéticamente. mm. Esto yo sé que va a ser difícil de explicar, pero ¿cómo concibes tú el trabajo que haces con las personas de armónicos, del canto que tú haces, cuando les ayudas a sacar la voz a ellos? O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el camino que hay que recorrer energéticamente? ¿Hacia dónde vamos con eso? Con el trabajo de la voz. Lo que yo hago, Sí, sí, lo que tú haces, o sea, sí. bueno, la base es que con los años, ya llevo, digamos, 25 años en la nueva etapa, porque antes también hacía, pero considero que ahora, entonces no sabía. A partir de 2001 cambió todo en mi vida. Entonces, yo empecé y sigo haciéndolo, aunque ha cambiado un poco
la perspectiva, o sea, lo que hago es transmitir los armónicos que yo codifico, que yo hago, los armónicos es transmitirlos a través del campo electromagnético de la persona y que lleguen a un nivel físico también para luego poder desarrollar dentro de la voz de esta persona su propia voz con la ayuda de mis armónicos. Pero no quiere decir que esté todo el rato cantándole, que al principio sí, sino que se transmiten y se pueden escuchar fácilmente a través de los oídos de otras personas, la persona que lo reciben. Al principio, al ser la transmisión tan rápida, es como que siente una serie de resonancias, pero no sabe distinguir qué son armónicos, qué no son, eso es lo de menos, pero sí empieza a sentir ese flujo energético que viene de un lugar muy, mm, de un lugar muy profundo, ¿no? Entonces es transmisión, transferencia y luego apertura, que se hace con mayor facilidad porque los armónicos son como los aliados del sonido, son los aliados de la voz. Una voz que esté viva no deja de tener nunca armónicos. O sea, los flamencos, por ejemplo, en el cante, cuando hay un cantante que tiene una voz con mucha vida, le llaman que tiene muchos metales. Pues esos metales son los armónicos. Y eso puede suceder también en voces graves, ¿no? Todo, lo grave contiene lo agudo, o sea, y lo agudo contiene lo grave. O sea, lo grave lo llamamos tierra, o llamamos cuerpo, y lo agudo es más aéreo, es más sutil, pero no por eso no deja de ser masculino también. Lo femenino y lo masculino se juntan en ambas partes, en lo grave y en lo agudo. Entonces, esos armónicos son los que hay que transmitir, codificar, canalizar, llámalo como quieras, y luego eh, unir. Ese, digamos, don o esa forma de trabajar no es habitual, no se suelen transmitir los armónicos de una forma tan directa, sino que se enseñan de una forma mental. Pero lo mío deja de ser algo mental, es un trabajo de transmisión, de transferencia, como el que está meditando al lado de un maestro, al lado de un alumno, y se crea un círculo de meditación, y esa energía pues es una energía que crea una campana energética, como yo le llamo, la campana de la voz, ¿no? Cuando hacemos círculos de voz, se genera otra campana mucho mayor a través de ese círculo de voz. Y cuando trabajas a un nivel pues individual, también se genera un círculo, o sea, se genera una campana entre la persona y el profesor, ¿no? Para, para generar ese campo energético. Porque siempre la fuerza viene de la unión de esas dos energías. O sea, es como una tercera fuerza. Que en la creencia del Islam, por ejemplo, eso se le llama la baraka, es la tercera fuerza, en la suerte, y en el cristianismo se le llama pues la gracia. Entonces, digamos que en el mundo de la vibración se le llama la diferencial, que es la tercera fuerza. Sí, de dos fuerzas, de dos energías. Sí. La mía, yo proyecto el sonido, pero luego aparece, luego es la vibración que llamamos siempre, ¿no? Se le llama la tercera fuerza. O sea, la mía, la tuya y luego sí, otra. La energía que nos une hace que se genere una tercera fuerza, que es la que trabaja realmente, la que tiene conciencia. Si no, no la tendría, no tendría conciencia ninguna. Sería mi mente ahí intentando que este haga armónico, si este haga tú cantas bien, tú cantas mal. Todo eso no. Y una pregunta, ¿los armónicos realmente están en todos lados? Sí, es la pura vibración. Lo que pasa que yo los llamo armónicos porque un músico a los armónicos le suele decir como un sonido cuando una persona hace dos y tres sonidos a la vez, ¿no? Pero eso es disociar esos armónicos, ¿no? Que son técnicas muy concretas del canto de armónicos que proviene de Mongolia, del sur de Siberia. Pero en la voz misma, ya para que la voz esté viva, para que todo exista, pues esa vibración está compuesta de armónicos. Es como decir que el cuerpo está lleno de células, ¿no? Y a su vez las células de átomos. Pues. ¿Ves? Está hablando Siremo Cachemir. ¿No te das cuenta la no dualidad que hay en su lenguaje? ¿Cómo no lo voy a querer? Es mi maestro. Yo voy todas las semanas a que me haga cosas de armónicos que yo no entiendo, pero la verdad es que yo no entiendo nada, pero hay un cambio, y eso es verdad. Cosas de armónicos, la diferencial, vale. Eso es. Sí, la diferencial, dos sonidos se juntan y crean un tercero. Y no sucede siempre, pero puede suceder. Pero ya, aunque no se oiga, tu campo energético y mi campo energético se unen en el sonido, ¿eh? y generan otro campo vibratorio, una nota que yo la llamo siempre como en vertical, que aparece. Vale, entonces tú cuando trabajas con una persona, vale,
Tú haces Eso es armónicos, aparte. vale, Bueno, pero bueno, sí, está sí, bien. Pero entonces, tú le lanzas tus armónicos ahí, sí. le lanzas tus armónicos y es como si dieras, de alguna manera es como si dieras vida hostia, perdona. Perdón. Mm. Salir. Eh, ¿Eh? Espera, perdón, es que tengo el WhatsApp abierto, que siempre Mar me dice, cierra las cosas, pero como no está Mar, no lo he cerrado. Ya está. ¿Qué te iba a decir? Vale. Es como si cuando según he entendido, cuando tú le proyectas los armónicos, es como si el Spanda, que yo en términos de Spanda, el Spanda muchas veces que dentro del cuerpo está muchas veces muerto, porque está o como muy contraído, o como con mucho drama o lo que sea, es como que tú le das vidilla a eso para que empiecen a moverse las cosas, ¿no? Sí, Eso es, claro. ¿no? Que te estás moviendo, puedes revolucionar lo que le llamo el cuerpo interno, tu cuerpo psicológico, tu cuerpo emocional, y entonces moverse, reordenarse Eso es. para encontrarse cada vez mucho mejor. Hay personas que a lo mejor son muy sensibles al sonido y pueden que se asusten en una primera Claro, toma de contacto, pero vamos, no suele suceder. Y si sucede es porque antepones tu mente a, a los resultados que pueda tener esto de forma benéfica. claro. Yo creo que en el caso de los tantricas, por eso le he metido también para hacer, bueno, que luego ya hablaremos de los talleres y tal, pero porque yo creo que si nosotros estamos como diestros en la meditación, ¿no? Y tenemos el músculo de meditar y tal, yo creo que en nosotros va a funcionar mucho mejor que en una persona que no sabe parar la mente. Claro, si sabes meditar y claro, pues evidentemente pues el sonido es muy importante el trabajo que tú haces en la meditación, Sí, que es estar. claro, Entonces tu cuerpo recibe, que es lo que tiene que ser, claro. que reciba el cuerpo como una dermis, toda la dermis es un oído, no solamente los oídos, sino todo el cuerpo es un oído. Entonces la vibración trabaja incluso aunque estés durmiendo, no hace falta ser consciente incluso, o sea, puede trabajar, mi forma de trabajar hace que el sonido influya para que eso influya en tu voz de una manera absolutamente positiva, de apertura, de coger más registros, y eso evidentemente te mueve, te remueve, pero también te reordena y te da felicidad y te Y da tú dirías, placer. y tú dirías que ese movimiento es como infusionar, es como, o sea, lo que él hace es infusionar el Samanya Spanda. O sea, Mm. infusiona el Spanda bueno, ¿sabes? El no dual, el que está cerca de Shiva, ¿no? Tanto así, vale. Pero luego, y tú dirías que también ese proceso como que... Claro, porque en idioma tántrico, el Mm. despertar sucede cuando tú disuelves, de alguna manera, lo que nosotros llamamos samskaras y vikalpas, que son memorias traumáticas Mm. y significadores. ¿Sabes? O sea, la mente que significa Mm. y las memorias que se quedan en el cuerpo. O sea, ¿cómo ayuda eso a desintegrar esas cosas? Como a relajar la mente y a quitar todo el drama que hay en el cuerpo. ¿Cómo ayuda? Pues de una forma progresiva. O sea, va de... Porque tú dirías que, o sea, tú estarías conmigo, o sea, que ese es un poco el... O sea, que al final tú alcanzas, según yo he entendido, perdona. Sí. O sea, tú alcanzas una claridad en cuanto a sensibilidad con la vibración porque te vacías. No exactamente ¿No? porque te vacíes, sí, bueno, eres más liviano, sí, aunque peses lo mismo, pero te sientes más liviano. Sí, descargas peso, sí, eso está claro. Te equilibras, equilibras ambos hemisferios del cerebro. Eso es muy importante también, ¿no? El racional y el perceptual. Luego también la voz surge mucho del hemisferio derecho, que es el hemisferio perceptual, y entonces es como que te limpia el cerebro. O sea, como que no es que se te olvide todo tu pasado ni nada de eso, sino que hay menos conflicto al equilibrar ambos hemisferios y a sentir el corazón no solamente como un propulsor de sangre, sino como un transmutador de energía, pues se transforma en muchas cosas. Entonces, el poder conectar el corazón con las cuerdas vocales, el sonido de tu voz y que esa voz resuene en todo tu cuerpo, pues te da equilibrio, te da fuerza, te da energía, te Pero tú dirías, renueva. tú dirías que los armónicos salen esencialmente del corazón. Eso con el tiempo lo que he ido descubriendo también es que hay lugares muy importantes que son como fuentes alimenticias dentro del cuerpo. Todo el cuerpo a un nivel orgánico también tiene una correspondencia, yo la llamo magnética, ¿no? No espiritual, sino que electromagnética. Entonces con el tiempo me he dado cuenta de que el resonador del pecho, también llamado el cuarto chakra, pero yo lo llamo el resonador del Sí. pecho, es una fuente alimenticia, porque donde están nuestros pulmones y donde está nuestro corazón, y tienen un poder muy
tienen mucho poder para transmutar y dar fuerza. Esta zona es una zona de apertura que la mayoría de las veces la tenemos cerrada. Por miedo, por tensiones, por lo que sea, está muy cerrada. Entonces, en primer lugar, este fuente alimenticia, que es el pecho, a través del corazón, pues alimenta todo el cuerpo. Entonces, todo esto lo he ido racionalizando conforme lo he ido experimentando. ¿Entiendes? Es como que a partir del 2020 puede sonar un poco freaky town, pero es como que yo la energía la percibo mucho mayor. ¿Por qué? Porque incluso sin hacer nada, la voz se me manifiesta aún mayor. Es como si sintiera la campana de mi voz con un mayor espectro de, Mm. de resonancia. Entonces es más fácil transmitir, más fácil transferir y es más fácil Ya. entrar en unión. Entonces, con el tiempo, también, en vez de proyectar tanto sonido, también invito a la gente a la meditación y a percibir a través del oído. No solamente lo que oye el oído, sino la energía, la energética que siente el oído. Y poner atención en la respiración. Cuando uno empieza a llamar a esa vibración con consciencia, aunque sea de una forma Mm. inductiva, no exactamente vibración ven a mí ni nada de eso, sino estar en un tiempo de reposo, de intento de paz, de alineación, y entonces empiezas a sentir que viene esa energía antes de empezar incluso a cantar. Mm. Y entonces cuando empiezas a cantar, esos armónicos empiezan a moverse. Mm. Eso es lo flipante. Que puedes hacerlo de la forma inversa. O sea, puedes proyectar mucho sonido, cantar, recibir y ver cómo la persona lo recibe a través de su mente, ver cuántos bloqueos tiene que soltar un poco ahí para que pueda poder ir sacando. Y eso es mi labor, es poner una alfombra para ayudar, para ir sacando, ¿no? Entonces, ahora con el tiempo siento la energía mayor y entonces como que primero es una atención como una llamada y una atención a tu cuerpo y a lo que te rodea y, y me doy cuenta de que llega esa vibración. Y hubo una vez una alumna que de repente dijo, ya ha llegado. Y era porque había sentido a través de su oído ya, Claro. como lo que llaman muchas veces los acúfenos, como llaman, El empezaba a espanda. sentir ya ya ha llegado. Me dijo una vez, digo, mira, ¿te has dado cuenta? Y luego, Antes de empezar a y cantar, luego ¿no? nos damos cuenta de que muchas de las cosas que dice también Enrique son prácticas de Visanavira Tantra. ¿Vale? Yo no tengo ni idea de todo eso, pero... El Visanavira Tantra es un sutra de prácticas Mm. que una de ellas es escucha la vibración con Mm. tus oídos, ¿sabes? Ah, pues Esa es fíjate, una práctica de Visanavira Tantra. pues yo desde el 2020 estoy así. Por eso te digo, es que, claro, cuando te escuchaba por primera vez, dijo, este hombre está recitando los sutras, ¿sabes? Yo no lo puedo No creer. sabía que era sutra. Es una, Ujú. sí. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Me has contado más? No, Yo, dime tú, sigo, cuenta. sigo. Vale, entonces, vamos a ver. Cuenta tú. Vale. Pero, Un momento. Vale. Vamos a abrir a preguntas. Porque voy a abrir a preguntas, preguntar a Ricky lo que queráis. Porque luego vamos a cantar. A lo mejor en vez de 10 minutos cantan 20, no, 20 es mucho, ¿no? 15, 10, 10, vale, 10, 10. 10. Vale, pues entonces. Es que ya no sé qué más preguntarte, porque es que me explota la cabeza. O sea, es que tampoco, No, tampoco, pero se la puede, tampoco, broma. se, tampoco se puede teorizar mucho, porque, Mm. bueno, No sé si, si te- me si explico tenéis, bien pre- si, tampoco. si tenéis preguntas, levantad la mano. La mano electrónica esta, por favor. ¿Qué tenéis? Vale. Sí, es que hay una mano virtual, que Ah, muy poca gente sabe levantarla, pero los que saben levantarlo son unos genios. así hay una mano virtual. Hay una mano virtual que está aquí, levanta la mano, mira, ¿ves? Ah, Pero bueno. no se puede hacer así. Sí, se puede hacer, o sea, para la gente que no sabe, sí, está bien. Mm. Pero bueno, es que no tengo más preguntas, pero me las puedo inventar. No, Eh, pero nadie tiene ninguna duda de nada. no, es que Ninguna son muy conexión. vagos, estoy como mal educados, porque vienen aquí, me escuchan y no hacen nada. Están aquí a absorber hay cosas, pero no interaccionan. Son avatares, realmente no están ahí. Ah, mira, el Son, Sergio, son, bueno. son, son IA. Son- Chris. Sergio también levanta la mano. Sí, pues venga, espérate. ¿Dónde está Sergio? ¿Qué Sergio? Ah, vale. Aquí. Sergio, vale. Tenemos una mano electrónica y otra física. Ujú. Chris. Y luego Sergio y luego Rob. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas Nada, noches. yo quería preguntar un poco más por conocer el trabajo de Enrique, que no
no he visto el podcast. Y entonces, ¿tu trabajo es más de enseñar a hacer el canto o es más el trabajo que tú proporcionas de recibir ese Eh, canto? n- Hay gente que quiere aprender el canto de armónico sin más, y dice, y no meterme en líos psicológicos, ni espirituales, ni nada. Pero le digo que eso es imposible. Entonces, tuve un caso, pues he tenido muchos casos, de alguien que entró y quería cantar, y yo digo, venga, te voy a enseñar todos los armónicos, y me entregué en cuerpo y alma a proyectarle los armónicos para que él los pudiera hacer y demás, y eso, ¿no? Entonces luego me pidió opinión sobre cómo tenía su voz y demás, y dijo, mira, tienes una voz llena de armónicos, súper potente y guay, dice, pero no hay dinámica. Y dice, ¿eso qué significa? Digo, porque no hay alma. ¿Entiendes? Es como que no... Entonces, Qué duro, durísimo. o sea, es la única vez que lo he intentado así, ¿no? Es decir, bueno, yo también voy a apartarme, o no yo, sino decir, voy a intentar hacerlo según la gente como quiera, ¿no? Pero no es posible. La vibración, o llámalo como quieras, no te lo permite. Entonces, también tengo un caso de una psicóloga que vino que me dijo si no podía hacer una práctica que fuera un poco más mental, porque entró en una especie de trance, o yo sabe qué, que se mareó un poco lo que fuera, y entonces pues luego con él salió muy a gusto de casa, ¿no? De la sesión, pero luego le dio miedo. Y entonces no paraba de decirme bueno, cambiarme la fecha, lo que suele pasar, me cambia la fecha, no sé qué. No, tengo muchísimos casos de... Sí, sí, pero este, no me gusta de la palabra terapia, pero es la transmisión a través de la voz. Sí, es una Es transmisión la transmisión a través de la es voz. una transmisión de Y conciencia. entonces cada persona pues lo utiliza a su forma, a su manera, pero yo también tengo que asegurarme de que he dado lo suficiente para que esa persona pueda desarrollarse. No, ¿sabes? No se trata de que tenga que estar viniendo conmigo 6 años, puedes venir una vez solamente, pero asegurarme de que ha entendido el proceso y que se da cuenta de que qué son los armónicos y cómo está su voz. Evidentemente, si tú no sientes nada, es que no ha sucedido nada, pero conmigo no suele suceder. Y si no has sentido algo, te empeñas en negar, cuando estás oyendo los armónicos por todas partes, es porque simplemente hay una negación dentro de ti, lo que yo llamo el circuito cerrado de negación, ¿no? No digo nada, es que no, y a lo mejor está cayendo la habitación, pero suele pasar también eso. Mm. Ahora, en Pero algunos me casos. refería a eso, ¿no? Si ¿Eh? era más como ir a la sesión como terapéutica, en plan recibo También. y... o es para enseñar de cómo cantar, cómo Que no, que es una sacarlo, transmisión, que es un maestro, que es un gurú, que es un gurú. Vale para las dos cosas, ok, ¿eh? ok. Pero no hay que mezclar, o sea, eh, vale para las dos cosas, pero siguiendo el proceso de la transmisión. Pero que los CDs que tiene Enrique, que son los poderes que le da la conciencia, no es lo importante. Que al final canta veces armónicos, sí. Pero que lo importante es el despertar de la conciencia. No, claro, claro, como para autoaplicártelo a ti mismo, luego tú Claro, claro. Pero puedes... una pregunta, yo tengo una pregunta. Sí, o sea, sí, sí que salen. Y, no, y se aprende, ¿eh? O sea, yo los retiros de Yopo últimamente hago armónico. ¿Quién ha estado en el último retiro de Yopo con nosotros? He hecho armónicos. Ah, estuviste tú, maricón. Vale, pues. Pero entonces, o sea, y yo he dado con él 5 o 6 clases, ¿sabes? Y yo más o menos, pues, me lo invento, ¿no? Y no, y yo muchas Es veces. muy guay la Ojo, sesión esa. ojo, y muchas veces cuando se cierra el centro de canal central, hacer armónicos es. O sea, de lo más eficiente que hay, ¿eh? De verdad. Pero claro, tienes que tener una transmisión, eso es verdad. Claro. Yo tengo una pregunta para ti, perdona. Antes de seguir. Lo que hacéis en esto son, yo deja que Sí, especifique, perdón. se llaman chantings, o sea, son círculos de voz. Círculos de voz generan armónicos, pero no son cantos disociados de armónicos, sino son círculos de voz. Chantings. Seguro, Cuando es hasta grupo, donde, yo chanting. hasta donde llego. Que no, porque si decimos cántico o coro, lo podemos confundir. Vale, ok. Bien. Pues yo hago, ahora en los retiros hago chantings a Chantings. veces. Muy bien, eso es. Vale, entonces, una pregunta. Y cuando, perdona, ahora sigo con la respuesta. Pero cuando en el proceso tú transmites los armónicos, pero tú también como que guías a la gente a que se arranque ciertos tipos de vibración. ¿Eso por qué lo haces? O sea, ciertos tipos de sonido a lo mejor No, para... primero es como, primero es la proyección de sonido, ¿no? Sí. Pero luego está el que la persona saque el positivo de la foto. Es liberar a través del sonido, darse Ah, cuenta de que la voz le ha crecido en esa claro. transmisión.
Y hasta qué punto, y cómo la siente, y cómo se siente, y Claro. todo eso. Cuando tú estás recibiendo, pues tú entras en un viaje o entras en un trabajo de introspección, no mental, sino, o estás en un estado de resistencia que se suele producir, a veces puedes producir somnolencia o sueño, porque te estás resistiendo y al final la vibración lo que hace es que te duermas, que te caigas, ¿no? Entonces, pues, no sé qué me habías Da preguntado. igual, ya está, ya me has respondido. Vale, seguimos. Rob, el matemático. Eh, ¿Me escucháis? Sí. Eh, yo te quería preguntar sobre esto que comentas de los resonadores, ¿no? De estos motores energéticos Mm, que en el cuerpo, aquí en el Tantra trabajamos mucho con esto del canal central, ¿no? Con lo que tú estás hablando de los chakras y demás, mm, y con como zonas del cuerpo que no sientes, ¿no? O sea, mm, como huecos mm. en la percepción. Eso también a nivel de... Bueno, ¿cuál es tu visión de todo esto a nivel de los armónicos, ¿no? Ese es lo mismo que tú dices, sí. Es ahí una columna central, pero en la voz, o la voz que yo trabajo, todo el cuerpo es un chakra, todo el cuerpo. O sea, llega un momento en el que el sonido puedes trabajar a un volumen muy bajo, a un nivel muy sutil, y sentir la vibración desde la punta de los pies hasta las manos. A mí me pasó en el último. O En el sea, yo último puedo hablar de esta forma y yo sentir la vibración, puede ser como cosquillitas o estrellitas que sientas en todo el cuerpo. Es como si la voz se hubiera desligado solamente de las cuerdas vocales. O sea, está ligada a las cuerdas vocales como emisión, pero es todo el cuerpo el que... Entonces, hay fuentes que son más nutritivas, por ejemplo, el pecho, porque es la apertura. Y lo que hablaba antes del... Pero también está el plexo solar, que es otro chakra, que es donde ahí está el diafragma, que es el músculo de la voz, que yo le llamo el músculo de la alegría porque nos permite liberar, es cuando reímos, es cuando lloramos, es cuando se dice está proyectando el sonido. Pero en mi caso no se trata de proyectar el sonido solo, sino de que resuene en tu cuerpo también. Entonces en el plexo, otro chakra, ahí tenemos esa retención de miedos y también donde se produce una apertura vocal también. Y luego en las zonas más de la O, la U, en el bajo vientre, los genitales, las zonas que corresponden a lo que llamamos tierra, lo que llamamos la parte de ligazón del cuerpo con la tierra. O sea, tiene que ver directamente y también corresponde con otras graves. O sea, está absolutamente relacionado. Totalmente. Por eso siempre en las clases de yoga o de chakras y tal, siempre se habla de que si la A es del pecho, que si la O, aunque todo esto son mapas aproximativos de lo que puede ser, porque al final estás trabajando con vocales profundas en la articulación, o sea, no como en castellano, no que son más A, I, U, sino más más profundidad, ¿no? Entonces, pero estamos trabajando al mismo nivel en ese sentido, pero todo el cuerpo es un chakra. no dual. Maravilla. Vamos Unión, a, cuerpo, mente y espíritu. vamos a seguir si no nos da tiempo. Sagrid. Hola Enrique, mucho gusto. Yo soy de Hola. México y Ajá. justo me llamó mucho la atención lo que acabas de mencionar, lo del intento. Y no sé si por favor lo pudieras repetir porque tal vez yo tengo una idea errónea de lo que es eso. El intento, sí. El intento es, a ver, cuando alguien dice, por ejemplo, ¿no? Que la frecuencia 528 es la frecuencia del amor. Para mí eso no, no es cierto, ¿no? Pero se está generando un intento, una energía que haga creer que si reproduces esa frecuencia, todo el mundo a la vez, pues va a haber un cambio, aunque sea un 0,1% en el planeta. Había una época que el Maharishi, el de los Beatles, se empeñaba en que si aunque fueran 100.000 personas en todo el planeta, se empeñaran en aprender a levitar, que hay vídeos de eso muy graciosos donde la gente levita pero pegando potes, pues que a medio millón el programa, pues es que el mundo iba a cambiar aunque fuera mente un 1%, ¿no? Entonces me refiero a que es la energía que tú depositas. Los chamanes del antiguo México era la conexión que tenían con el espíritu. Entonces a eso le llaman el intento. ¿Sabes? Entonces para traducirlo a un lenguaje occidental es pensar en las células con conciencia, que es nuestro microcosmos, que conectan con el universo que nos ha creado, ¿no? Que es el macrocosmos. Entonces, el intento es estar en ese lugar de presencia que llama
a esa fuerza energética que ayuda a que algo se produzca. ¿Es eso? ¿Tú cómo lo entendías? ¿Cómo entendías tú el intento? Ah, es que, por ejemplo, aquí una vez yo tomé un taller de una maestra que decía de la filosofía tolteca que Sí, el intento era, pues, justamente cuando una persona quiere, pues, significar o poner en palabras justo esa energía que no puedes, tu mente como que no la puede atrapar, no le puedes como que poner concepto. Entonces, como que ese es el intento, ¿no? Del que tú quieres como que eh, el pues sí, como que la presencia solo es sentirla tal cual, no le puedes poner concepto palabra, pero desconocía que esto se pudiera conectar de alguna forma con los armónicos, o sea, como que, pero pues sí tiene sentido. sí, sí. El primero que empezó a hablar del intento fue Carlos Castaneda, pero a través de la transmisión de los chamanes mexicanos. Pero fue Jonathan Goldman que tiene un libro que se llama Healing Los sonidos sanadores y demás, que fue un americano que empezó a trabajar sobre el tema de estudiar el sonido y demás. Habla ya de intento más frecuencia es igual a sanación, ¿no? A ver, Y ese, ¿puedo yo? sí, Mi punto de vista sobre el intento. A ver, claro, ¿qué pasa? El intento, yo es que le llamo devoción, o sea, yo lo llamo como el rezo, ¿no? O eh, sea, no, porque hablamos de eso, ¿no? sí, se parece, pero no es lo mismo. ¿No? O sea, Sí, sí, podemos decir devoción también. no, Mm. o el rezo, ¿no? O sea, porque al final ha salido en eso, ¿no? Ha Sí, salido. como oración, Sí, eso, un canto como forma de oración, sí. eso es. Vale, pues claro, para mí eso, claro, eso se transmite por un medio, Mm. ¿vale? Se transmite por un medio. Claro, si tú tienes, o sea, claro, es que yo creo que eso está muy mal entendido en la New Age y todo eso, y en la dualidad en general, pues es como, no, pues venga, vamos aquí Mm. a hacer esto, o sea, y entonces tú le pides al universo algo que no va con él, y es como que, vale, ¿no? Pero puedes pedirle al universo algo que sí vaya con él. O sea, puedes tener un rezo que esté alineado con la consciencia. Y si eso tú lo lanzas a través del canal del Spanda, o sea, esa vibración que está en todas las cosas, es la que es como esa vibración que está en todas las cosas es como el delivery service del intento. Para mí, para mi concepción sibaíta de las cosas. Entonces, claro, si tú estás, es muy importante labrar, digamos, esa sensación de vibración dentro y fuera del cuerpo, porque por ahí mandan los mensajes. Si tú no tienes si tú no tienes esa conexión y eres muy mental y el intento es egoico, no te va a salir. No sería intento. Claro, sería, Para sería eso yo qué sé, sería, o sea, hay pero que no, entrar en un pero, estado claro, de profunda meditación o saber conectar con los espíritus que pueden ayudar a que eso sea así. sí, pero que todo eso está en el grupo de devoción, mira las conferencias. Pero sí está en la voz, sí. Es eso. Y lo que decía tu profesora, o sea, eso que te decía es así. O sea, de lo del intento, de no ponerle palabras. Seguimos. Gracias. Espérate, espérate, ¿te salta a ti, Sergio? ¿Te salta a ti, no? ¿O da igual? ¿Da igual? Ah, vale, es que como no me levanta la manita, tío, me desordeno. Daniela, ¿Dónde está Daniel? aquí, Hola, siempre están todos aquí. Enrique, ¿qué tal? Hola. Quería saber dos cosas por separado. La primera, ¿cuál es la experiencia más mística que has tenido con la voz? La, Am, ajá. ¿Cuál la experiencia más mística que he tenido con la voz fue la primera que tuve. El resto ha sido ir asentando. O sea, la primera... En el año 2001 tuve como un cambio muy fuerte y entré en unas prácticas de respiración, pues entré en un estado no sé si llamarlo, de éxtasis. Y sentí como que el cielo y la tierra se unían de una manera física, o sea, es como que lo pude vivir. Y tuve como 3 o 4 impactos de éxtasis interior y abría los ojos y lo visualizaba también, ¿no? Entonces, pues, cuando salí de esa práctica, como que lo negaba todo. Empecé a decir que yo no había visto a nadie, ni en algún arquetipo, ni de padre, madre, ni nada. Como que empecé a entrar en un estado de negación. Porque era tan fuerte que era como que no podía resistir a esa, eso que había experimentado. Para mí era como increíble, ¿no?
Y tardé tiempo en ir asimilándolo y aceptándolo. Entonces se produjeron manifestaciones. Por ejemplo, me llamaban para dar un taller de voz y aparecían los armónicos como si fueran aliens por allí, ¿no? O sea, de repente alguien cantaba y cantaba con armónicos. Entonces la gente se estaba... Todo el mundo empezó a entrar en confusión y yo pensaba que me estaba volviendo loco. Esa fue... Pero cuando empecé a entender que había sido un don que había aterrizado del cielo para caerme como una losa, pero una losa bendita, pues fue un proceso de aproximadamente de un año, de unos 8 meses o así, en el que empecé a tener sueños premonitorios y empecé a, a oírme en voces a través de otras personas y empezar a escuchar los armónicos que aparecían como si fueran, pues ya te digo, como aliens del sonido, pero luego entiendes que todo era un nivel protector, era absolutamente aliens protectores, como magia del sabe. Entonces, pues, esa fue la gran experiencia. Luego después fue consolidar todo eso, porque lo más difícil en la vida siempre es tener, todos tenemos un don o más de uno, y luego lo que pasa es que nuestro mayor problema es aceptarnos como somos. Eso es lo más difícil. Poder aceptar ese don, poder desarrollar ese don. O sea, te puede caer encima y no te has dado cuenta, a lo mejor que lo has estado pidiendo durante millones de veces, ¿no? Y de pronto llega el universo te lo concede. Y entonces dices, ¿pero qué hago yo con esto, no? Entonces necesitas otro proceso, no sé, otros cuantos años para poder asimilar eso, ¿no? De que no es solamente lo que las cosas aparentan, sino que hay algo dentro y fuera. Entonces, ¿Y esto fue con la voz o con la respiración? Porque has nombrado respiración sí, consciente. fue con la respiración, sí. Pero luego los cambios se produjeron en mi voz. En la voz. Empecé a sentir, una mañana me desperté, tuve un sueño que se cayó una casa, luego la casa se me cayó 6 meses después el techo de la casa. Se lo conté a mi pareja de entonces. Me acuerdo que he tenido un sueño maravilloso que estaba ahí apuntalando una casa y sueños muy extraños, pero que yo lo sentía con una paz interior impresionante. O sea, me estaban hablando de una forma simbólica. Y entonces yo lo que notaba era que hablaba y me resonaba mucho más la voz. Por ejemplo, ¿no? Que la campana de mi voz se había abierto, que oía armónicos en los demás, que aparecían armónicos en mi voz, disociados de la voz principal, cosas así. Cosas de... Segunda pregunta. La segunda es a nivel de enfermedades físicas, poder de curación a través de la voz, si conoces como casos de esos que la medicina tradicional no explica, si conoces a alguien que se ha curado. Pues sí. Hay casos cuando ya el caso de la enfermedad está muy avanzada, ahí no puedes hacer nada. Lo que tienes que ver también es de dónde viene esa enfermedad y hasta qué punto la persona es consciente o no es consciente de ello. Entonces, eh, la voz trabaja muchísimo y los armónicos todo lo que es el sistema inmunitario. O sea, te lo mueve de una forma brutal. Por ejemplo, si tú tienes fiebre, estás pasando una gripe o algo, pues ya sabes que si yo te proyecto armónicos, el pico de fiebre te va a subir, pero te va a caer inmediatamente al día o al día y medio, por ejemplo. Pasa eso. Eso lo he comprobado con alumnos que de pronto, pues si tú te quieres arriesgar, ven a una sesión y entonces, pues, no es que se te arriesgue, sino que simplemente pues, se te va la fiebre y así, ¿no? Y entonces hay mejorías. Y entonces cuando hay una mejoría psicoemocional, esto te influye a nivel físico, sí o sí. Mm. ¿Sabes? Pero lo que no puedes es decir, tengo una verruga aquí, quítamela. O tengo aquí una enfermedad crónica de que me viene, de que no soporto a mi padre ni a mi madre, lo que sea, y entonces quítamelo. ¿Sabes? No puedes disociarte de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, de tu espíritu. Eso no se puede romper. Entonces, partiendo de esa unidad, pues de que tenemos que estar en esa unidad de cuerpo, mente y espíritu, pues claro que se puede ayudar a quitar. Incluso una propia fonía. O sea, la voz, aunque te quede un hilillo de voz, yo te puedo ayudar a quitarte, a sacarte sonido, a sacarte sonido. Porque la garganta es el puente entre lo que pensamos, entre nuestro inconsciente y entre lo de arriba y lo que viene de abajo, las emociones, el estómago. Entonces la garganta es el puente. Y no solamente es que usemos de forma incorrecta las cuerdas vocales, ¿no? Sino que hay impregnaciones también de tipo energético dentro de la propia garganta. No solamente que si la contaminación o que fumemos o tal, sino también hay impregnaciones que son de tipo psicoemocional. O sea, de repente te quedas sin voz y no sabes por qué o por un susto, o porque sí, o que ha pasado algo muy fuerte y
directamente incide en la voz, ¿no? Bueno, Él me tiene que parar, si no... te paro. A ver, que no, que es que es tarde y tampoco puedo... venga, Isa, tú, pero por favor, las manos... las manos... Perdona, que no sé dónde está la mano. Mira, os voy a dar un curso de manos de Zoom, de verdad. O sea, tienen que estar en todos los Zooms, si no actualizarlos. Vale, mi pregunta es, al momento de proyectar, ¿visualizas los armónicos? ¿O ¿Al momento de qué? Perdona. de proyectar, Sí. Proyectar. ¿visualizas los armónicos? Que si lo No. visualizas. ¿La vibración? No, yo no. No los visualizo, yo los oigo. O sea, yo Vale. distingo los sonidos, los diferentes tipos de armónicos. El agudo, uno que aparece por aquí, o las resonancias del cuerpo, que yo le llamo subarmónicos, que eso es como otro capítulo. O sea, pero no, yo no soy de visualizar, yo soy de oír. Es físico. Para él es físico todo. Sí. Es palpable. Vale. Sí. Y cuando lo mueves, ¿cómo lo haces? Si quieres poner, por ejemplo, el foco en una parte o no sé si me... El proyecto antiguamente proyectaba en todo el cuerpo, pero ahora digamos que tengo, pues sí, primero lo que hago es una proyección en el pecho a un nivel aural, quiero decir a una distancia, y luego puedo acercarme a unos 40 o unos 15 centímetros del cuerpo, que es una forma más física. Entonces, el frontal, entonces cuando escuchando también mi voz proyectada en el cuerpo de la otra persona recibe una resonancia si salen los subarmónicos, que son como resonancias. Y yo noto también el lugar donde el sonido me pide que mande más sonido. ¿Por qué? Porque el propio armónico, cuando lo proyecto en la persona, tiembla. Y quiere decir que ese lugar, esa persona, tiene un bloqueo de tipo energético. O sea, me lo está diciendo claramente. Entonces yo lo que intento es unificar ese sonido. O sea, suavizar. Armonizar. Sí, pero armonizar sería algo como... tiene que ver más con la relación, ¿no? Entonces aquí sería como Sí. limpiar ese sonido para que deje de estar ahí en tensión, ¿no? Entonces voy notando en los agudos que van más desde el pecho hasta hacia la cabeza, y de los medios y graves que van desde el pecho hasta las partes bajas del cuerpo. Entonces las partes bajas más en los graves y las partes medias hacia el pecho y más agudos hacia arriba. Los graves aquí resuenan demasiado. Entonces, yo lo noto por cómo se comporta el sonido. Me habla. Vale. Gracias. Ya. Se acabó. Ahora te toca cantar. Poquito nada más. Un poquito, no, 10 minutos, no más. Porque si no la gente se me cansa. Sí. Vale, 10 minutos. Ahí 10 te paro. Sí, me para, sí. Vale. Está aquí nuestro... Da igual, no pasa nada. Se va a asustar. No, yo creo que no. ¿No? Vale. Está estupendo. Entonces, cuando empiece a cantar, decirme así si se escucha bien. Yo creo que se va a escuchar bien. Si no, igual hago algún cambio con el zoom. Entonces, para recibir esto, ya sabéis. Déjame seguir, por favor. Me ayudo con una Shruti Box, que es como una caja Shruti, una especie de armonium indio, pero que no es en este caso este no es indio, el armonium, y es como un pedal, pero con acordes. Los armónicos los hago yo con la voz, pero él me estimula, o ella. Ponte si quieres. Para que no se escuche bien. Muy fuerte. Espérate un momento, no, es que creo que tengo que hacer un cambio. Un momento. Dame un segundo. Enrique, perdona. Vale. Es que hay una configuración aquí. Fíjate que los armónicos no se escuchan aquí en este. A ver, espérate. A ver. Sonido original para músicos. Prueba ahora. ¿Sí? Vale, ya lo tenemos.
mi padre. Tu padre sí. Ah, espera, que no se escucha ahora. Un momento. ¿Hola? ¿Se escucha? Vale. Que digo que... ¿Se escucha abajo? Joder. Pues... Ha jodido el micro, tío. ¿Le jodió el micro? Vale, se escucha bien, ¿no? Vale. Que Enrique, gurú de los gurús, mi padre y mi amigo, bueno, que vamos a empezar a hacer cosas con él, porque es evidente. O sea, que es decir, nosotros tenemos conocimiento y podemos hacer una transmisión de energía también, pero la transmisión de energía que hace es o sea, es una transmisión de la consciencia directa de la energía. O sea, claro, eso sin conocimiento, desde nuestro punto de vista tántrico, se te va al garete. Porque el conocimiento es lo que te permite parar la mente, ¿no? Pero la transmisión de energía y conocimiento, yo creo que esto ha sido guiado, ¿no? Y esto nos lo ha dado Dios, nosotros a Él por muchas razones y a nosotros por otras muchas razones. Entonces esto ha sido una... Y fíjate que nosotros odiamos a todo el mundo, ya lo dije en el podcast, pero Enrique no. Entonces, bueno, a Enrique no lo odiamos, Enrique le tengo mucho cariño. Entonces, nada, eso, que hacemos retiros, hacemos un retiro residencial, que ese está lleno ya, no hay plazas, pero hay 4 plazas todavía para el taller. Los talleres es un taller de un día entero que hacemos en Madrid, ¿vale? Y que es más barato que un retiro, es menos de la mitad. Me quedan 4 plazas, ¿vale? Esas 4 plazas o sea, son para gente de la caula, de dentro y de fuera. O sea, os podéis traer a amigos si queréis y se puede llenar gente fuera, pero si queréis venir vosotros, podéis venir, ¿vale? De momento tenemos eso. Seguramente en un futuro haremos más talleres y más retiros, pero bueno, de momento vamos a ver cómo funciona esto, que te habrá una parte de conocimiento, una parte de siberismo casemiro y otra parte de armónicos en plan a saco, ¿vale? Yo creo que es la polla, o sea, yo no sé cómo, o sea, yo creo que es la polla esto, de verdad, sinceramente. Creo que es un regalo que estemos juntos en esto y creo que yo estoy muy contento, de verdad. Y además este hombre da suerte. Toda nuestra vida nos ha ido mejor desde que está él. Da suerte, es como, yo sé, como una pata de conejo. Algo así. Entonces, pues eso, que si queréis venir al taller de armónicos que es el 14 de marzo en Madrid, pues me escribís, ¿vale? Y si todavía, si todavía hay plazas, pues os venís, ¿vale? Y os podéis traer a vuestro amigo no tantrica, que también tiene derecho a vivir, aunque no sea practicante. ¿Sí, ya está? Vamos a ver una cerveza. Hala, gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.